Un saludo desde Lima, Perú, para toda la comunidad de Tamia. El día de hoy estamos con el profesor Junior Gianfranco García Alarcón. Él es auxiliar de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es profesor con discapacidad auditiva, con muchos años de experiencia enseñando lenguaje de señas en la educación peruana. Asimismo, inició en la Unión Bíblica, luego en el Museo de la Cultura y actualmente se desempeña como tutor virtual de lengua de señas. Actualmente también en la Sociedad Bíblica él trabaja en un proyecto de traducción de la Biblia, a la lengua de señas peruana. Nos acompaña también Liliana Chambi, ella es licenciada en Educación Especial en la especialidad de retardo mental, egresada de la UNIFE, y nos va a acompañar como intérprete de lengua de señas. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy, transmitiendo desde Tamia, Perú, para toda la comunidad educativa de Lima y también del extranjero. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Junior? Muy bien, estoy muy bien. Mi nombre es Junior, mi seña es así y estoy muy bien acá en este lugar. ¿Qué tal? Encantados de recibirte el día de hoy en Tamia. Es para nosotros un gusto contar con tu presencia, saber que personas como tú vienen desempeñando labores muy importantes en nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Sabemos que ya a lo largo de todo el Perú y también de varios países a nivel mundial se viene extendiendo el tema de la inclusión de personas con discapacidad auditiva, discapacidad visual, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros encantados de poder transmitir el día de hoy contigo, ¿no? Para toda la comunidad educativa a nivel nacional, para los docentes que tienen interés en conocer este tipo de lenguaje, ¿no? Y poder saber más acerca de la discapacidad auditiva en este caso, ¿no? Cuéntame, ¿cómo es el tema de la historia de la discapacidad auditiva, el lenguaje de señas, cómo surge? Cuéntame un poco de eso. Bueno, hace muchos años atrás, Vernon, un hombre que predicaba, vino para predicar, pero se dio cuenta que las personas sordas tenían muy poco vocabulario, entonces no se podía comunicar. Entonces, con esas pocas personas sordas les enseñó el español, a escribir y a leer, y prestó la lengua de señas americana aquí en Perú, y poco a poco ese grupo de sordos empezaron a incrementarse y luego fueron más. ¿Dónde empezó? Empezó en Chosica, que luego se mudaron a Villa El Salvador. Correcto. Que ahora es EFATA, y el cual se ha fundado en 1970. La misma comunidad sorda iba poniendo lengua de señas peruana, y poco a poco se fue difundiendo la lengua de señas. Correcto. A otros grupos. ¿Y cómo es que surge el lenguaje de señas? ¿Quién lo crea? ¿Quién lo inventa? En todo caso, el mismo sordo va a crear la lengua de señas, pero no solamente una persona sorda, sino en grupo, y de acuerdo a la coordinación se ponen, ¿no? Se ponen de acuerdo y ponen, ¿no?, la lengua de señas. Genial, correcto. En el 2010, sí. Perdón, en el 2010 ya la lengua es oficial. Es oficial. Correcto. Pero se tarda mucho tiempo, 7 años para reglamentarse. ¿Quiere decir eso que existen distintos tipos de lenguajes de señas? ¿Podemos encontrar variedades, distintos cambios por idiomas de repente? Sí, la lengua de señas peruana tiene una lengua de señas, pero aquí en el Perú hay muchos grupos. Por ejemplo, ¿no?, la seña de mesa es así, hay otra seña de mesa que es de esta forma, y hay otra seña
que es esta seña de besa. Hay tres señas, entonces el mismo sordo pone la lengua de señas y esa es la lengua, a pesar de que una palabra tenga tres Mira, señas. qué interesante. Entonces, una persona con discapacidad auditiva tendría que aprender los tres tipos de señas. Algunos sordos tienen por costumbre usar unas señas y otros usan otras señas. Y de acuerdo a la conversación ya van viendo de que una palabra tiene muchos Muchos significados. Y es así de variable la lengua de señas. Sí. Bien, Junior, mira, sabemos que a lo largo de todos los tipos de lenguajes, el braille, por ejemplo, el lenguaje de señas, etcétera, hay mitos, ¿no? ¿Cuáles son los mitos comunes que de repente se tienen con el lenguaje de señas? Entre los mitos, uno de los mitos es que la lengua de señas es universal. Ese es un mito. Y no es así. Porque todos los países tienen diferentes culturas. No se puede decir que es universal, porque un sordo de aquí, un sordo de Chile, un sordo de Brasil, tienen distintas culturas. Correcto. No es universal, es falso. Segundo, un oyente puede poner una seña a una cosa que, bueno, puede poner una idea, ¿no?, de una seña. No, es falso, porque el mismo sordo se pone de acuerdo con otro grupo y pone una seña a ese objeto, mesa, árbol. Por ejemplo, un sordo puede mirar este florero y el mismo sordo, viendo la imagen, las características, el mismo sordo, de acuerdo a su idioma, su gramática, le pone una seña. El oyente no puede ponerle una seña a ese objeto, sino el sordo. Correcto. Y en cuanto, por ejemplo, al alfabeto, las palabras del alfabeto, ejemplo, la A, la B, ¿tienen señas comunes dentro del lenguaje de señas? ¿O es universal esto o tiene variantes también? Es diferente, el abecedario es diferente. Aquí en Perú es A, B, C, D. Esa D es peruana. Está E, F, G, I. Es una lengua antigua, ¿no? Pero también Perú ha adoptado señas americanas, el abecedario americano. Bueno, como te explicaba, ¿no? Vernon prestó unas señas americanas que se usó acá. Pero con el transcurso del tiempo ha ido cambiando algunas palabras. Interesante, muy interesante. ¿Qué otros mitos tenemos como parte del lenguaje de señas? La lengua de señas la lengua de señas no es igual que el español. Por ejemplo, en la gramática, la caja es grande, eso es español signado. La lengua de señas es caja grande, con los mismos gestos. Esa es la gramática de la lengua de señas. La caja es grande, palabra por palabra, es lenguaje signado. Correcto. Y no se comprende, ¿sí? Por ejemplo, el sordo, ¿no? Ya sea pequeño, adulto
usa la lengua de señas moviendo su cuerpo, usando gestos y ya es más comprensible. Pero si no hay gestos y solo hay señas, el sordo puede aburrirse, porque me aburre, no comprendo. Por eso es importante. En la lengua de señas está la lengua de señas y los gestos. Eso es unido. Por ejemplo, si yo digo feliz, yo no puedo decir feliz sin sonreír. Exacto. Tengo que sonreír para que el sordo pueda entender claramente. Cuéntame un poco sobre cómo las familias, por ejemplo, como un padre de familia, como un papá, una mamá, pueden darse cuenta de que su hijo pues tiene problemas de discapacidad auditiva y cómo pueden hacer ellos para poder enseñarles poco a poco el lenguaje de señas, aprender o como me dices tú, ¿no? Desarrollar el lenguaje de señas propio de repente de la persona, ¿no? Del niño. Los padres, ¿no? En este caso, cuando los padres planean, pero nace su hijo y de repente no habla, no responde a los llamados y lo llevan al hospital, ¿no? Al doctor y le dice su hijo es sordo. No, pero ahora ¿cómo voy a hacer? No voy a poder comunicarme con mi hijo. Entonces, un profesor le va a enseñar a oralizar, no del todo, porque su voz del sordo no va a ser tan buena. Es por eso que es bueno llamar mejor a un adulto sordo que le pueda enseñar lengua de señas al niño, vocabulario, con imágenes sobre las cosas, que lo pueda tocar, el objeto, con imagen, seña, y de esa manera aprenderá. Bueno, segundo, voy a contar una breve historia. Por favor. Sobre Helen Keller. Helen Keller ha sido una persona sordociega. Veía muy bien, escuchaba muy bien, pero de repente a la edad de 1 año y 7 meses, por un problema en el estómago, ¿no? El doctor le diagnosticó a la niña que iba a perder la visión y la audición. Wow. Y los padres no sabían qué hacer, entonces llamaron a una profesora, ¿no? Una profesora profesional, especialista, que le enseñó lengua de señas, tocando los objetos. También con la dactilología, palmar, y poco a poco iba aprendiendo lo que significan las palabras, y poco a poco ya supo. Bueno, también quisiera aprovechar en contar un poco de mi testimonio. Por favor. Bueno, yo en verdad, yo no nací sordo, yo nací oyente. Yo nací oyente y mis padres no sabían. Mis padres hablaban, yo también hablaba, y a la edad de 3 años tuve un accidente. Creo que fue una caída muy fuerte, tuve una fiebre muy alta. Me llevaron al doctor, me aplicaron una medicina de adulto, lo cual me apagó, ¿no? Yo perdí por eso la audición. Entonces yo ya no escuchaba, yo no sabía cómo comunicarme con mis padres. Mis padres buscaron un lugar, y yo a la edad de 3 años yo ya era sordo. Entonces,
buscaron un colegio especial, ¿no? Me llevaron al CEPAL, donde yo supuestamente tenía que hablar, pero yo no entendía. Correcto. Y busqué otro lugar, ¿no? Fui a la Sagrada Familia, un colegio, donde allí aprendí lengua de señas. Poco a poco aprendí. Ya había crecido, entonces yo todo lo miraba, todo lo tenía que mirar para poder aprender, y luego crecí y bueno, pero antes yo no sabía muchas señas, y luego aprendí y bueno, ahora sé que la lengua de señas es muy gestual, es parte de la lengua. Estudié, fui muy perseverante, estudié en inclusión y luego, bueno, fui profesor y bueno, mi trabajo, ¿no? Qué bonito, de verdad. Qué bueno es un poco haber escuchado tu historia, ¿no? También la historia de Helen Keller, ¿no? Nos ayuda un poco a comprender las situaciones que a veces se pasan, ¿no? En el día a día con los estudiantes. Como lo mencionaba al inicio, de acuerdo a la ley de inclusión, ya está permitido que estudiantes con discapacidad, algún tipo de discapacidad, pertenezcan a la educación básica regular, ¿no? Ya no solo están en la educación básica especial, y esto hace de que exista un compromiso de parte de todas las personas o profesionales, ¿no? De poder de repente entender estos tipos de lenguajes para poder comunicarnos con ustedes, ¿no? Para poder, personalmente me gustaría poder comunicarme contigo sin de repente tener a Liliana, ¿no? Como intérprete, ¿no? Y sería bonito, ¿no? Poder que tú también puedas comunicarte con todas las personas en la calle, me imagino, o al ir a un restaurante, o subir a un auto de repente, ¿no? O un transporte. Es eso, ¿no? Poder hacer más extendida el lenguaje de señas, los tipos de comunicaciones. Y es parte de eso lo que aquí en Tamia queremos hacer, ¿no? O sea, difundir bastante el tema de la educación, del lenguaje de señas, para que se corten estas brechas y poder establecer estos lazos de unión entre las personas con discapacidad y las personas que de repente no tenemos eso, ¿no? Y también valorar y apreciar bastante a las personas con discapacidad, ¿no? Mira, ¿cuánto le toma a una persona con discapacidad auditiva aprender el lenguaje de señas? Hablamos de meses, años o de repente semanas. ¿Cuánto toma para poder aprender al menos lo básico? Comunicarme, el abecedario de repente, los números. Bueno, eso depende. Algunos pueden aprender muy rápido y otros lento. Explicarles un poco más qué significan las palabras. Pueden ser 3 meses, 4 o hasta un año. Es que todos somos diferentes. Continuamos aquí con Junior. Bueno, estábamos hablando acerca del tema del lenguaje de señas y Junior nos estaba contando acerca del taller que vamos a dar vivencial nosotros en el verano del 2019. Y parte de esto era preguntarle a Junior cuál va a ser el perfil del egresado y también qué requerimientos habían para poder llevar este taller a cabo, ¿no? Bueno, el taller yo los invito a que puedan vengan para que puedan aprender lengua de señas. En el verano, ¿no? Del 2019 ya yo voy a ser profesor, voy a enseñar. Genial, excelente. Mira, Junior, justamente la pregunta que tenemos un poco en duda, ¿no? Mía, era ¿qué materiales necesito yo o qué tengo que saber, qué necesito para poder aprender el lenguaje de señas, ¿no? Me inscribo y luego tú me enseñas, la motivación, libros o practicar, ¿no? Bueno, necesitan muchas ganas de poder aprender y con solo, ¿no? Las ganas de poder aprender, sí lo va a lograr.
Excelente. Bueno, como hemos escuchado, ¿no? Es parte a nivel mundial, ¿no? El lenguaje de señas cambia, varía y se desarrolla por comunidades, ¿no? Eso es un poco interesante. Bueno, vamos a la tanda de preguntas, ¿no? Tenemos las preguntas ya del público, ¿no? Parte de ellas, mira, una de las preguntas que nos hacen llegar, Junior, por ejemplo, es: en los países que son de habla hispana, hablan español, ¿el lenguaje de señas es el mismo para todos? Es diferente. Por ejemplo, la lengua de señas es diferente de un país, de otro país. A pesar que acá hablan español, en otros lugares el español es diferente y así la lengua de señas es diferente, no es universal. Correcto. O sea, a pesar de hablar español, varía, ¿no? Y aquí en el Perú, ¿es el mismo lenguaje de señas para todos? Es otra de las preguntas. Es diferente, es diferente. Aún en las provincias, interesante, es diferente, la lengua de señas no es igual, es diferente. Y así en todo. En América hay algunas señas que sí se parecen, ¿no? Pero sí son diferentes. Diferentes, correcto, ¿no? Mira, nos preguntan también por acá, ¿no? A una persona que no tiene discapacidad, ¿cuánto tiempo le toma poder aprender lenguaje de señas, ¿no? Eso va a depender bastante si la persona aprende rápido ¿no? O va a demorar. Junior, para motivar un poco a las personas que nos están siguiendo, lo que han comentado el día de hoy, justo antes de que se corte esa transmisión, nos ibas a enseñar un poco sobre los saludos, ¿no? De repente, si yo me encuentro contigo en la calle, ¿cómo saludo a Junior? De repente con señas, o si me voy a despedir de ti, ¿cómo podemos, darnos unas pequeñas muestras del lenguaje de señas, ¿no? Sí, claro que sí. Ya mira, si nosotros nos vemos, decimos así, con la mano, y dime hola, hola. Hola, Junior. Hola, así con la mano también, hola. ¿Cómo estás? A ver, tú hazlo, por favor. ¿Sí? ¿Cómo estás? Respóndeme, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo estás? Yo bien. Tú también bien. Puede ser más o menos. Y mal. Excelente. A ver, otra vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora yo voy a responder. Yo voy a preguntar. ¿Cómo estás? Bien. Ah, excelente. Muy bien. Ahora tú pregúntame. Yo bien. Excelente, qué bien. Y bueno, si es hora de irme, digo chao. 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 Y me voy. Todavía no te vayas porque seguimos todavía. No te vayas. Bien. Una broma. No. Miren, bueno, qué bonito haber aprendido el lenguaje de señas el día de hoy para todas las personas que nos están siguiendo y las personas que se van a conectar luego de este streaming, puedan saber que en el verano del 2019 vamos a estar desarrollando un taller de lenguaje de señas en la cual Junior va a ser parte de los ponentes que van a enseñar este lenguaje de señas a personas con discapacidad de repente auditiva y también para las personas profesionales que querramos aprender del tema del lenguaje de señas. Personalmente, Junior, primer alumno ahí matriculado. Bueno, ha sido un gusto para todos nosotros. A ustedes también, por favor. Estar
compartiendo con Junior en esta tarde y también con Liliana, ¿no? La persona que se ha encargado de interpretar la comunicación con Junior, invitarlos nuevamente al taller de Tamia, Tamia Perú, tamia.p, que es nuestra página web, donde ustedes van a poder encontrar recursos educativos, aplicativos móviles, información para padres de familia, para adolescentes, lanchas escolares, el tema de loncheras nutritivas, temas deportivos y también información de la comunidad educativa tecnológica en el Perú. Gracias, Junior. No sé si quieres compartir algunas palabras de despedida con el público. Bueno, yo deseo verlos el próximo año, que ustedes tengan ese deseo de poder aprender y vengan aquí a estudiar. Excelente, muchísimas gracias, gracias a toda la comunidad Tamia, ha sido un gusto. Junior, muchas gracias por tu participación el día de hoy, los esperamos en el verano del 2019, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas conectadas el día de hoy a esta transmisión en vivo. Les saluda el licenciado Juan Carlos Coca, parte del equipo Tamia, equipo concentrado en todo lo que es un medio de comunicación, tecnología, educación. Recuerden que tamia.p usted va a poder encontrar todo el material y la información necesaria para poder manejar recursos en el aula, aplicativos, conocimientos sobre didácticas, recursos materiales, etc. El día de hoy, en este live streaming que estamos realizando, nos acompaña un gran invitado que es Billy Condorcahuana. Billy es egresado de la especialidad de Historia y Geografía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Billy tiene experiencia en lo que es validación de cartillas brailes en el marco del proyecto de ampliación y mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el pueblo de Quinoa de la región Ayacucho. También Billy es profesor del taller de Sistema Braille en el Museo de Antropología e Historia del Perú. Él también ha sido profesor en el curso taller Lectura y Escritura del Sistema Braille para personas con visión. Billy tiene amplia experiencia como ponente en todo lo que es recursos para personas con discapacidad visual. A lo largo de esta transmisión, recordarle que ustedes nos pueden hacer preguntas, inquietudes y comentarios, los cuales los iremos mencionando a lo largo de la transmisión y también en la parte final. Vamos a poder absolver sus dudas, ¿no? Billy, encantado de poder trabajar con nosotros el día de hoy en esta transmisión streaming. Bueno, empecemos entonces la transmisión, las consultas directamente con Billy, que nos está acompañando el día de hoy. Billy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, como ya me presentó, mi nombre es Billy Condorcahuana Roca. Primero agradecerte la invitación y bueno, aquí cualquier pregunta estaré dispuesto a contestarla, ¿no? Claro, excelente, ¿no? Muy bien, Billy, cuéntanos un poco acerca de la historia de la escritura de los ciegos, ¿no? ¿Cómo surge el sistema braille? ¿Qué historias tenemos? ¿Cómo es que empieza este proyecto, ¿no? Digamos, o esta forma de poder leer de repente a través de este sistema, ¿no? Bueno, como sabemos, en la antigüedad algunas culturas o sociedades a personas con discapacidad en general las discriminaban, ¿no? O incluso a veces las aislaban pensando que eran parte de un castigo o algo así. Y bueno, después empiezan a hacer simples talleres manuales, ¿no? En el caso de hacer cerillos, hacer paños. No es hasta el siglo XVII cuando Valentin Haüy, un francés que sabía más de 10 idiomas, crea un sistema de escritura en alto relieve, el cual consistía en bordear letras con planchas de cobre, letras convencionales, ¿no? Con planchas de cobre, y así las personas ciegas por primera vez pueden leer, ¿no? Pero ¿por qué él hizo esto? Uno de las tardes, haciendo su paseo por las calles, ve un grupo de personas que estaban burlándose de otras, y cuando se acerca se da cuenta que las personas que estaban en el centro eran personas ciegas, que estaban haciendo un tipo de como orquesta, pero vestido como payaso, y tenían en su delante unas partituras, obviamente que no las podían ver, pero él se indigna y dice: voy a crear
un sistema para que ellos puedan leer y crea ese sistema en alto relieve. Partiendo de este sistema, se crea el Colegio de Ciegos de París. Este colegio, como le digo, está ubicado en París, y haciendo un paréntesis acá, aparece la figura de la persona que revolucionará la vida de las personas ciegas, ¿no? Que es Louis Braille. Él nace en la ciudad de Conrad, nace con los 5 sentidos en óptimas condiciones, y de muy pequeño, tendría 3 o 4 años, jugando en el taller de su papá, se hinca uno de los ojos con una de sus herramientas y se revienta el glóbulo ocular. Esta infección pasa al siguiente ojo y se queda ciego, así de pequeñito. Pero bueno, su papá siempre le trataba de hacer cosas y le regala un dado grande con los puntos en alto relieve, ¿no? Con eso él jugaba. Y además grandecito, él se da cuenta que sus hermanos van al colegio y él le pide a su papá ir también, ¿no? Entonces habla con el profesor y le dice si puede asistir como una persona para escuchar, más que no iba a hacer bulla. Pero fue la sorpresa del profesor un día que hace lanza una pregunta a los estudiantes y Braille la contesta. Y sigue preguntándole y se da cuenta que Braille había captado toda la clase, ¿no? Entonces se averigua y da con este colegio de ciegos en París que había comentado. Así que Braille llega a este colegio y en poco tiempo se destaca como uno de los mejores estudiantes, ¿no? Se lee todos los libros y es destacado y es premiado en muchas ocasiones. A este colegio llega otro personaje que va a cambiar también este curso, que es Charles Barbier, que era un exmilitar que había creado un sistema de códigos nocturnos. Constaba de 12 códigos, de 12 puntos, disculpe. Braille, bueno, la sociedad para ese entonces era muy escéptica, así que no quiere aceptarlo, pero Braille sí. Y Braille ese código de 12 puntos lo pasa a 8 y luego a 6. ¿No? En su primera edición del sistema para ciegos y en la segunda edición, que es la que es actual hasta el momento, transforma en 63 códigos o 64, según usted lo vea, porque hay el Braille son puntos, es un casillero que tiene 6 puntos. La ausencia o aparición de algún punto simboliza un código. Pero bueno, retomando, Braille mejora este sistema y es póstumo a su muerte que se oficializa, ¿no? Porque él fallece más o menos a los 40 y tantos años de tuberculosis. Y póstumo a su muerte se oficializa este sistema y en honor a él se pone el nombre, ¿no? El sistema Braille. Claro, nos indicabas que el sistema empieza primero con 12 puntos y luego... Sí, Braille es que era un código militar. Era un código militar que él utilizaba, pero en ese entonces no se llamaba... Y ese código militar tenía 14 palabras. Correcto. O sea, eran palabras. Y Braille lo traduce, lo pasa al alfabeto. O sea, esos 63 códigos que él crea se transforman en el alfabeto Braille ahora. El alfabeto Braille. Y él lo sintetiza en 6 puntos, según sí, lo que has indicado, ¿no? Sí. Que no es un idioma, sino solo reemplaza a la lectura en tinta. Correcto. Bien, mira, interesante un poco conocer la historia acerca de la escritura de ciegos, cómo pues Braille transforma todo este sistema, ¿no? Crea este sistema prácticamente. Cuéntame un poco, mira, aquí si bien es cierto, en muchos países, en distintos lugares ya de nuestro planeta, se viene trabajando con el tema de inclusión, inclusive aquí en las aulas ya se ha dado parte de normativa para que los alumnos con necesidades especiales sean incluidos dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque no tienen ningún tipo de limitación, ¿no? Cuéntame cuál es la situación del Braille aquí en el Perú, ¿no? O sea, cómo se viene implementando, por qué es importante, ¿no? Tener, por ejemplo, libros en Braille. Tenemos qué tantos recursos, qué tan difícil es para ti poder tener acceso a estos materiales, ¿no? Ahora has tocado un punto muy importante. ¿Qué tan importante es la lectura en Braille, ¿no? O sea, vamos a la situación de una persona regular que sí puede ver. Si uno, para poder saber leer y escribir, necesita, obviamente para poder escribir tienes que saber cómo se lee, ¿no? O sea, leer y así aprendes. Al igual que nosotros, vamos a leer. Un niño va a leer y va a aprender, una vez que ya aprende el código, va a aprender las reglas
de ortografía, ¿no? Leyendo. Gramaticales. Gramática. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque también podemos usar apuntes en esta regleta. Como ven, es pequeña, la podemos llevar en el bolsillo. Y acá podemos, no sé, una dirección, rápidamente la podemos escribir acá, un número de teléfono también. Incluso lo podemos llevar en el bolsillo esa tarjeta en braille para guiarnos con las direcciones, ¿no? O para recordarnos, o, por ejemplo, para entregar tarjetas a personas con nuestro número de teléfono y nuestro... Depende de la profesión que tenga cada uno también, ¿no? ¿Tú crees que podríamos mostrar de repente para la cámara? ¿La regleta? La regleta, sí, Ya. para poder, Esta es la regleta, ¿no? Consta de ahí está, consta de dos partes. En la parte de acá es donde están, no sé si se nota, hay agujeritos. Al momento de cerrarlo, con el punzón, lo escribimos acá. Se escribe, en este caso, el braille tiene 3 maneras de escritura. La manual, la mecanográfica y la impresa, ¿no? Y la manual es la más antigua, que es esta. Años después, en el siglo XX, se creó la máquina de escribir braille, que son con 6 teclas. Y hace unas décadas se ha creado la impresora braille, ¿no? Que ya imprime a cantidades grandes. Pero eso, bueno, los costos son un poco elevados. Esto es lo más módico y que el 90% quizás de las personas con discapacidad visual usamos. Consta de como le digo, 2 plantillas que están unidas están unidas, en la cual se coloca la hoja. La hoja se coloca al ras y tiene acá unos pequeños clavitos, donde se ajusta. Sí, claro. Y se pone así. Ahora, el braille, como le digo, en este caso se escribe de derecha a izquierda, para leerlo de izquierda a derecha. Ahora, ¿por qué? Le voy a mostrar con esto de acá. Vamos a suponer que estos son los 6 puntos braille. Correcto. Contando de acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 puntos son los que están en este casillero. Entonces yo lo escribo, como le digo, de derecha a izquierda. Claro, de derecha a izquierda. Y si lo giro, aquí estaría, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese sería el orden de cómo se escribe. Claro, se escribe de por allá y se gira y se lee normal. De derecha a izquierda se escribe y de izquierda a derecha se lee, exacto. Excelente, ¿no? Entonces, esa es la posición. Un poco la idea, forma en la cual se trabaja el braille. Y Billy, la pregunta que te hacía, ¿no? ¿Qué tan difícil es aquí en el Perú encontrar, por ejemplo, textos o libros en braille? En general en el mundo se ha hecho precisamente este año se aprobó el Tratado de Marrakech, que permite que los textos publicados se puedan publicar en formatos accesibles, sea braille, audio, digital, ¿no? Y aproximadamente el 1% de textos están en formatos accesibles para personas con discapacidad visual, ¿no? Okay. O sea, entonces, el que alguien publique un libro en braille o transcriba un texto en braille sería algo importante para nosotros, ¿no? Que se pueda repartir esto, ¿no? Correcto, entiendo eso, ¿no? Y en cuanto a la forma de aprender el braille, de poder enseñar, ¿existen personas capacitadas que puedan brindar esta enseñanza? Claro, ahora, hay dos tipos de enseñanza del braille, ¿no? Para personas que no ven, para personas que ven. Dentro de las personas que no ven también hay 2 diferencias: las personas que nacen sin visión y las personas que pierden la visión, ¿no? Una persona que nace sin visión, desde niño se le hace estimulación, tanto del oído, de las manos, de tacto, y ellos tienen que aprender poco a poco. La persona que pierde la visión, como si pierdes desde ya a partir de 10, 12 años, ya conoces el alfabeto, ya es cuestión de sensibilizar el dedo, orientarles. Es un proceso casi de 5 o 6 meses. Y una persona que ve, quizás aunque no lo crean, es más sencillo, porque tú aprendes los códigos y lo lees con la vista, la persona que ve. Ahora, si la persona que ve quiere aprender a leer con la mano, ya es cuestión de la práctica, ¿no? De sensibilizar el dedo, que también le tomará 3 meses más o menos. Mira, me has hablado acerca de los códigos braille. Entendemos que son 63, que están distribuidos pues, en columnas, ¿no? De 6 puntos. Cuéntame un poco más acerca de los códigos. ¿Son simples? Claro, de poder miren, marcarlos. Vamos a tomar como referencia esto de nuevo. En el caso sería escritura así. En el caso sería la escritura así. Tenemos acá los 6 códigos braille, ¿no? Vamos a solo utilizar
los códigos de arriba. Tomando en cuenta estos 4 puntos, no voy a, por tiempo, no los voy a... O sea, de acá salen 10 códigos. Si estos 10 códigos le aumentamos este punto 3, o sea, no lo he puesto ahorita, pero de estos 4 puntos salen 10 códigos. Por ejemplo, el punto 1 es un código, el 1.2 es otro código, el 1.4 es otro código, ya. Así hay 10. Si esos 10 puntos le aumentamos el punto 3, tenemos otra serie. Si a esos 10 puntos le aumentamos el 3 y el 6, tenemos otra serie. Si a esos 10 puntos le aumentamos el 6, tenemos otra serie. Correcto. Y otro, disculpa, el braille tiene 2 niveles. Estos 4 de acá arriba, que es el 1, 2, como le dije, 1, 2, 4, 5. Y el otro nivel es el 2, 3, 5, 6. Ahora, acá salen 10 códigos más. Hasta ahí, más los 40 que ya tenemos 50. Y los últimos 13 son independientes, ¿no? Pero son todos, esos 50 primeros códigos se relacionan entre sí. El primero de la primera serie se relaciona con el segundo de la segunda serie, el tercero del primero de la tercera serie y el cuarto. Esas 4 primeras series, ese primer código es similar. Igual, de la segunda serie, del segundo código, los cuatro códigos son similares. Y así. Billy, aquí, bueno, un poco la duda que tengo es, sí. ¿Yo solamente puedo escribir letras? ¿También considero números, claro, signos gramaticales, notas musicales, por ejemplo? Sí, dentro del sistema Braille tenemos, en el caso del español, del castellano, el abecedario, los signos lingüísticos, los números, signos matemáticos, notas musicales, ¿no? Aquí, como le digo, reemplaza a los códigos en visión, ¿no? Para poder estudiar en el colegio las matemáticas, obviamente que va a estar la más, el signo de más, signo de menos, el multiplicación, división, el de raíz cuadrada, el de signo de potencia, el paréntesis. Para el caso del lenguaje está el guión, el punto y coma, la coma, el punto, el signo de mayúsculas, las vocales con tilde, la U diéresis. Tenemos todos los códigos que reemplaza, que igualmente están en tinta, ¿no? Nos contabas también un poco acerca de que es importante, sería muy importante para ustedes, las personas con discapacidad visual, mientras más libros estén traducidos pues, al lenguaje braille, aprovechar estos recursos porque aprenden más de ortografía, más de gramática, ¿no? Eso es algo que nos informamos. Claro, hay muchas personas que saben, bueno, que estudian en las carreras de lingüística, de literatura, pero a veces dicen a veces no encuentran el material necesario, ¿no? O sea, a veces, incluso niños de colegio también, al igual que un niño regular, que un niño con visión que se interesa por la lectura, que quisiera, por ejemplo, leer a Vargas Llosa. Claro, correcto. Entonces, esas mismas inquietudes, porque somos personas igual, como le digo en primer lugar, correcto, también la tienen las personas con ceguera o con discapacidad visual. Entonces, sería importante tener este tipo de material también en el sistema Braille, ¿no? Que para, por ejemplo, los literatos, cuando publican un libro, sería bueno también que lo publiquen en un formato accesible, ¿no? Ya que está esta normativa del Tratado de Marrakech que les permite transcribirlo a un formato accesible. Entonces sería importante eso también, ¿no? Y aprovechando que estamos pues, en una época, en una era de inclusión, donde se está tomando bastante realce a esto, ¿no? Claro. Mira, sí, es complicado para una persona con discapacidad visual. ¿Cuánto tiempo, nos mencionaste un poco el inicio, cuánto tiempo le toma a una persona con discapacidad visual aprender el lenguaje braille? Entre 5 y 6 meses. ¿Por qué? Porque sensibiliza el dedo primero. ¿Tiene alguna importancia la edad de repente o necesariamente niños y adultos aprenden a la misma velocidad? Como te digo, quizás el adulto que ha perdido la vista, depende también, ¿no? El interés que le ponga en ello. Pero es un promedio entre 4 y 5 meses. ¿Por qué? Porque a la par que vas aprendiendo el sistema Braille tienes que aprender, por ejemplo, la orientación y la movilidad, que es muy importante, ¿no? El desplazarte con el bastón, el desplazarte, el hacer tus actividades de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, cocinar, lavar, arreglar tus cosas en tu casa. Otra cosa importante con el braille y la vida común es, por ejemplo, las señalizaciones. Muchas veces en las avenidas no sabemos dónde estamos parados, por ejemplo, y sería importante también que haya una señalización en el sistema braille. Donde puedas acercarte, me imagino, claro, palpar y darte la dirección, la calle. Claro, al igual que tú te fijas en la esquina, no está el cartel en vista, tú fijas, ya estoy en la cuadra, el cruce de aviación con San Borja Norte, por ejemplo, un ejemplo.
Entonces, yo puedo llegar a ese cruce y cómo sé que estoy en el cruce, ¿no? Exacto. Sería cuestión también de un poquito difundir eso. Y en el caso de personas con visión, ¿qué tanto demora el poder aprender el sistema braille? A la persona con visión, como le digo, lo va a leer con la vista. Serían aproximadamente entre 6 y 7 clases. Ahora se sorprenderá, quizás no, pero para la persona con visión sí es más fácil, porque lo va a leer con la vista, como te digo. Correcto. Y si en caso quiere aprender a leerlo con la mano, ya es cuestión de práctica que le tomará al igual 3 meses aproximadamente, es a sensibilizar el dedo más o menos. En tu experiencia, Billy, ¿tú crees que es importante que profesionales, por ejemplo, médicos, educadores, aprendan el sistema braille? Sí, mira, por ejemplo, yo voy a un hospital y quiero saber, ¿no? ¿Qué oficina o qué oficinas de salud hay dentro del hospital, ¿no? Puede ser pediatría, geriatría, no sé, gastroenterología. Y yo tengo que estar preguntando siempre a la gente, disculpe, ¿hay atención para tal cosa? ¿O hay, no sé, por ejemplo, gastroenterología o odontología? El consultorio está acá, ¿no? En el caso, si yo tuviera en un formato accesible, yo ya llegaría y diría, no, ya, entonces acá sí tengo esta especialidad, entonces voy a ingresar, ¿no? Igual, por ejemplo, en un restaurante, llego y quiero pedir la carta, ¿no? Para saber qué comidas hay para poder pedir. No me va a leer todo, o sea, comúnmente el mozo o el mesero te dice, no, tenemos tal y tal cosa, pero sería importante tener el sistema braille también para poder saber, ¿no? Poder elegir nosotros, tener esa independencia. Claro, yo creo que si la mayor cantidad de personas pudiera saber el lenguaje braille, podría ya tener incluido dentro de todo su trabajo, su quehacer y Claro. poder ayudarlos a ustedes, ¿no? Personas con discapacidad visual, ¿no? Claro, según la normativa de la ley de la persona con discapacidad, la ley 29973, dice que el 3% de personal del 5% del personal del Estado, de trabajadores del Estado, tiene que ser personas con discapacidad, pero al no estar implementado accesiblemente, las personas no pueden trabajarlo. Entonces, sería importante, ¿no? Y en el caso de empresas privadas, la normativa dice que es el 3%. Correcto. Entonces, ahí, por ejemplo, debería haber esa parte de accesibilidad, ¿no? De tener el folleto en braille o tipo de señalizaciones en braille. Excelente, me parece muy bien. Mira, les contamos, estimados personas que están siguiéndonos en este momento a través de las redes sociales, que están siguiendo esta transmisión en vivo, que Tamia va a estar organizando un proyecto, ¿no? de lo que es un taller vivencial en la cual ustedes van a poder inscribirse y tener una certificación en el verano, ¿no? de enero del 2019. Billy va a ser parte de los ponentes, las personas que van a dictar este taller vivencial. Cuéntanos, Billy, ¿cuál va a ser el perfil? ¿Cuál más o menos es la estructura del curso que tú vas a dictar y qué perfil va a tener la persona? Por ejemplo, yo me inscribo a tu taller, ¿cuál va a ser el perfil? ¿Cómo voy a salir? ¿Voy a salir leyendo braille, escribiendo braille? Cuéntame un poco sobre el proyecto, ¿no? El proyecto está en que personas con visión o personas regulares puedan aprender el código braille, el sistema braille. Y este taller te va a enseñar a escribir y leer en braille. Como le digo, en el caso tuyo, si aprendes o te escribes de taller y aprendes, lo vas a poder leer con la vista. Ya sería cuestión de práctica para que lo puedas leer con la mano. Pero el código braille, como le digo, es un código... Si tú lo ves a simple vista, uy, qué difícil, pero es sencillo en realidad. Y bueno, sería para también concientizar a las personas, ¿no? De las necesidades que tenemos nosotros las personas con discapacidad visual. Claro, como sabemos, ¿no? Hay muchas personas de repente por tener un familiar con esta discapacidad visual o en el caso de educadores, ¿no? Queremos de repente tener alumnos con inclusión y de repente un examen o traducir un texto, ¿no? Me hace recordar, no te mencioné, pero yo perdí la vista a los 10 años. A los 12 hasta los 14 pasé por un proceso de rehabilitación y a los 14 fue incluido en un colegio regular. Durante mis 5 años de secundaria estuve en el colegio regular y bueno, esa fue la dificultad, ¿no? Que a veces los profesores el profesor nuevo que llegaba no sabía cómo explicarme. Hasta adaptarme, bueno, siempre trataba de adaptarme al profesor,
Y felizmente pude culminar mi secundaria satisfactoriamente. Y eso me sirvió para luego entrar a la universidad, terminar la universidad. Ahorita ya soy docente egresado. Y sería importante, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé, en esta época que ya estamos con todo lo que es la inclusión, sería importante que todo profesional tenga este sistema, ¿no? Ujú. Porque como te digo, imagínate que llega una persona con discapacidad visual, no sé, a un consultorio de un psicólogo y le vas a hacer un test, le das el test en tinta, no te lo va a leer. No, no lo va a Y en leer, este caso, correcto. si le das el test en braille, podría Entenderlo y entender, leerlo claro. y Porque hacerlo. una cosa es que alguien te lo lea y otra cosa es que tú lo leas, Ujú. ¿no? O sea, que tú lo leas es muy diferente al que alguien te lo esté leyendo. Correcto, y esto es un reto pues para la mayoría de docentes, ¿no? A nivel nacional y también creo que a nivel mundial, ¿no? Sabemos que las personas con inclusión ya no solo están directamente en los colegios de educación básica especial, sino también ya han sido incluidos en la educación básica regular y creo, ¿no? Para mí como docente me es importante conocer este lenguaje. Entendí también, Billy, que por cada país o por cada idioma, disculpándonos, Ujú. varía el lenguaje braille. No, son los mismos códigos, pero la connotación a veces es diferente, ¿no? Por ejemplo, en el idioma francés o en el inglés aparecen algunos códigos, pues del apóstrofe o que en el idioma castellano no hay, ese símbolo cambia ahí, ¿no? O sea, es otra connotación. Cuando el punto 2 3 que en el braille es el punto y coma, quizás en el francés podría ser, no sé, un apóstrofe o algo similar. Podría malinterpretarse de repente o tener Pero son los mismos, otra interpretación, claro, son ¿no? los mismos códigos, pero a veces cambia la connotación. En el caso, lo que se va a explicar en el taller es el sistema braille en el En idioma español. español o castellano. Excelente. Billy, ¿tú crees que nos podrías hacer de repente a través de la tableta que tienes Ajá. algunos ejemplos de letras Claro, a ver, voy a o escribir. hacerlo en todo caso en el manual que tenemos ahí Primero voy a hacerlo acá. en el punzón y luego en el... Ajá. Nos indicabas que se escribe de derecha a izquierda Ajá. y se lee de izquierda a derecha, ¿no? Correcto. ¿Es fácil conseguir este tipo de tabletas? ¿O hay que traerlas del extranjero? No, de sí hay repente? acá, sí producen aquí en el Perú. Ujú. ¿Su costo es accesible? Sí, el costo no es muy elevado. Ujú. Ya, en el caso de acá he hecho los 10 primeros códigos braille. Ese es acá, los 10 primeros códigos braille. Que si quieres lo represento acá A también. ver, por favor, si nos ayudes. A ver, pero necesitaría... A ver, en el caso de acá... Bueno, vamos a sacar estos de acá. Pero no haríamos por el otro lado. Algunos códigos braille acá. Ejemplo, mira, en nuestra página para poder promocionar este live streaming pusimos la interrogante, ¿no? ¿Sabes qué significa este código braille? Y pusimos la palabra hola, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que podríamos representar la palabra Ah, hola? hola, claro, a ver. A ver, vamos a poner acá. ¿Cómo escribiríamos el hola? De repente, letra por letra, Sí, mostramos sí. primero la H, luego la O. Claro, en el caso de la H es esto, ¿no? El 1, el 2 y el 5. Formando una L, ¿no? Parece Claro, una 1, 2 y pirámide, ¿no? 5, claro, 1, 2 y 5, 1, 2 y correcto. 5, esa es la letra H. Entendimos también que se lee por columnas, ¿no? La columna 1 es 1, 2, 3, la Sí. columna 2 es 3, 4, 5, ¿no? Ujú. Perdón, 4, 5, 6. En el caso de la O es el 1, 3 y el 5. 1, 3 y 5, correcto. Y en el caso de la L es el 1, 2, 3. 1, 2, 3, correcto. Y a la A solo es el punto 1. Entonces ahí diría hola, así en grande, ¿no? Excelente. El hola dice. Ahora, si quieres que lo hagan en forma de acá, también se puede representar para que vean. La hoja la Utilizando ya saqué. tableta. Uy, Permíteme, ¿te ayudo? sí, disculpa, ya, ahora sí. Que tengo esto acá, ahora sí. Ponemos esto acá.
Y ahí dice, acá dice hola. Correcto. ¿No? Es 3, 1, 3, 5. No, 1, 2, 5 primero. 1, 2, 5. 1, 3, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 1. Ajá, hola. Excelente. Entonces, ese es el sistema Braille, es con lo que nosotros las personas con discapacidad visual podemos escribir y leer, ¿no? Comunicarse y también comunicarnos, ¿no? Claro, Y poder uh-huh. aprender sobre muchas cosas que venimos actualmente dando a nivel pues, internacional, nacional, noticias, etcétera, ¿no? Billy, bueno, ha sido un gusto pues estar el día de hoy contigo aquí compartiendo la verdad para mí muy fantástico el tema del lenguaje braille. Tenemos preguntas de parte del público que podemos absolver, ¿no? Por favor. Mira, la primera pregunta que nos hacen llegar es ¿cuántas clases toma para poder tener, por ejemplo, o aprender el lenguaje braille, ¿no? ¿Cuántas sesiones? 6 sesiones son. ¿Y la duración en horas? Aproximadamente 2 horas por sesión. Correcto. A la siguiente pregunta. Para la persona que ve, me estás refiriendo. Para una persona claro. para una persona invidente. Para una persona invidente, como le digo, es un proceso casi de 4 meses, porque para la persona que no ve, primero es la sensibilización del dedo, aprender los códigos braille en formato grande, y luego es ya, cuando ya sensibilizas el dedo y el formato grande, ya pasas a la regleta. Correcto. Para matricularme a este curso, bueno, muy aparte de todos los detalles que tengo que tener, ¿qué materiales necesito? Solo la regleta y el punzón. La regleta y el punzón. Y para poder de repente sensibilizar los dedos, me indicabas acerca de repente papel seda. No, o sea, primero, por ejemplo, las personas que hacen tipo bolitas, cuando estás en inicial y haces las bolitas con la de crepel, así. Luego vas haciendo, tocando, por ejemplo, texturas, ¿no? Cierras los ojos y tocas la textura por ejemplo, la lija, tocas el jean, la textura de la tela de jean, la tela seda, y luego vas haciendo puntos en grande, ¿no? Por ejemplo, en esas plantillas de Ternopol pones el punto, pones un ejemplo, ¿no? Así. Pones la hoja y vas haciendo puntos grandes. Mira, te voy a hacer un ejemplo. Entonces salen puntos grandes acá, si te das cuenta. Claro, entonces tú puedes ir diferenciando los puntos grandes y luego ya pasas a la regleta para diferenciar. Para poder diferenciarlos, correcto. Mira, un niño, por ejemplo, con discapacidad visual, ¿a qué edad es recomendable que ya pueda aprender el lenguaje braille? Un niño de nacimiento, a ellos les hacen estimulación, como le digo, con texturas tipo de seda, tipo lija, y ya cuando se ve, o sea, cuando ya le hacen una evaluación y se siente que el niño está preparado para, o sea, aprender lo que es el alfabeto y todo eso, ya se le introduce al sistema braille. Depende de la madurez o del proceso cognitivo que ha tenido el niño también. Excelente. Bien, ¿alguna pregunta adicional que tenemos? Bueno, Billy, agradecerte bastante por tu participación el día de hoy. Recordarles nuevamente de que Billy va a estar acompañándonos como ponente en el taller vivencial que vamos a tener sobre el sistema braille para que las personas interesadas, ya sean personas con discapacidad visual o personas con visión, puedan llevar en el verano del 2019, en enero, este taller. A través de Tamia vamos a estar publicando en las siguientes semanas cuándo va a ser estas fechas, cuál es el proceso de inscripción, cuáles van a ser los perfiles de egresados, la certificación que van a tener las personas que se matriculen en el curso. Y también, agradecer a Tamia, ¿no?, por permitir este proceso de llevar un poco más el sistema braille a la educación, a personas que necesiten aprender no solamente en la parte educativa, sino también de repente médicos, enfermeras, distintos profesionales que puedan matricularse al taller de braille, como escuchábamos un poco la experiencia de Billy, poder tener en un restaurante de repente una señalización, lenguaje braille es importante e interesante. Entonces invitamos a toda la comunidad a que pueda inscribirse al taller vivencial de braille en el verano del 2019 y también recordarles que en Tamia van a poder encontrar distintos recursos, materiales educativos, lanchas escolares, control y uso de aplicativos, etcétera, ¿no? Muchas gracias, con ustedes ha sido un gusto. Hasta luego.